Buenos días. Entonces continuamos con la segunda fase de esta sesión. Al igual que como en las primeras audiencias, la OEA prestó este espacio para que se escuchen la voz de las víctimas y tengan aquí un lugar para contar su historia. Para esto quiero llamar a Génesis Dávila, defensora de derechos humanos venezolana, presidente de Defiende Venezuela, para que nos ayude a presentar las víctimas que estarán aquí el día de hoy acompañándonos. Muchísimas gracias. Génesis, adelante. Muchísimas gracias, señor secretario y excelentísimo panel de expertos sobre la situación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Procederemos a escuchar las voces de aquellos que han sido sometidos a los terribles crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela a manos del Estado, un Estado que se suponía que tenía que protegerlos. Sin embargo, antes de escuchar las voces de las víctimas, es imperioso que hagamos un reconocimiento de su valor, de su esfuerzo y de su valentía al estar acá, al rendir estas declaraciones y representar a los cientos y miles de víctimas que han pasado por la misma situación. El día de hoy tendremos el honor de escuchar a la señora Olga González, al señor Jesús Alemán, al señor Nixon Leal, al capitán de navío Luis de la Sota, al señor Javier Ojeda, al señor Demóstenes Quijada y al señor Perkins Rocha. De inmediato daremos inicio a esta sesión en donde escucharemos los testimonios de víctimas y sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Iniciaremos con la señora Olga González, a quien llamamos al centro de la sala. La señora Olga González es la esposa del señor Leonardo González, asesinado en el marco de las protestas de 2017 en Venezuela. Buenos días. Primeramente agradezco al panel por la oportunidad de dar mi testimonio. A todos los presentes, gracias. Y voy a iniciar parándome para que vean quién era mi esposo. Este es mi esposo. Un payaso de hospital, a quien el Estado venezolano le arrebató la vida el 27 de julio del 2017. Mi esposo no era ningún político, no pertenecía a ningún partido político. Mi esposo era un venezolano que quería un país diferente, que quería un país donde se respetaran las leyes, donde hubiese una verdadera democracia, donde la impunidad no reinara. Mi esposo trabajaba en un supermercado, tenía 18 años trabajando en un supermercado, y podíamos ver de cerca las necesidades y carencias que vivían los venezolanos. Nosotros nos tocaba administrar las largas colas que por días hacían las personas para poder comprar alimentos. Era muy difícil ser indiferente a eso. Era muy difícil ser indiferente cuando día a día asesinaban a cientos de venezolanos por salir a protestar. Cientos de jóvenes habían salido a las calles a protestar y nosotros no nos podíamos quedar en la casa mientras estos jóvenes venezolanos eran asesinados. Ese día, esa mañana del 27 de julio del 2017,
Mi esposo salió a protestar, como siempre lo hacía, junto a un grupo de vecinos de la comunidad, personas de la tercera edad. Y fue allí cuando se encontraba junto a este grupo de vecinos protestando, cuando fueron sorprendidos por más de 30 funcionarios policiales que llegaron disparando contra la multitud. Mi esposo se quedó atrás, esperando un joven de apenas 18 años que estaba siendo perseguido por los funcionarios. Y apenas pudo rescatarlo, se montaron en el vehículo y emprendieron la huida. En esta huida, los funcionarios policiales, 2 cuerpos de seguridad, también empezaron a perseguirlos. Y en esa persecución, su vehículo recibió 21 impactos de bala. Imagínense, este es el vehículo. Alrededor, ese vehículo recibió 21 impactos de bala. Una de esas balas atravesó su espalda. Cuando mi esposo se sintió herido, se bajó del carro y pidió ayuda. Esto se puede evidenciar en los videos recolectados, en las evidencias. Pidió ayuda y esa ayuda le fue negada. No sé si por fortuna o por desgracia, eso ocurrió muy cerca de mi casa. Y los vecinos empezaron a decir que habían matado a un delincuente. Yo no tengo delincuentes en mi casa y yo no salí a la calle. Pero una vecina reconoció su vehículo y me dijo: Olga, yo creo que ese es el vehículo de Leo. Y llegué a una cuadra apenas de mi casa. Y cuando llegué ahí, mi esposo estaba tirado, boca abajo, con un disparo en su espalda. Yo me acerqué, llegó la policía científica y quería levantar el cadáver. Sin embargo, yo estaba bien clara que si yo dejaba que tocaran su cuerpo, a él podían incriminarlo y mi esposo no era ningún delincuente. Yo me planté allí y dije: a mi esposo no lo toca nadie, hasta que no llegue un fiscal y llegue alguien del foro penal que me orientara. Y así fue. Llegó una persona del foro penal, llegó una fiscal del Ministerio Público y yo pedí que allí fuera revisado el cuerpo de mi esposo y el vehículo, porque todos sabemos lo que sucede en Venezuela y yo necesitaba probar que mi esposo no era un delincuente. Cuando revisaron el vehículo, en el vehículo lo que había era comida, arepas, avena, agua mineral, que mi esposo solía llevar a las personas cuando protestaba. Cuando lo revisaron a él, mi esposo tenía 4 caramelos en el bolsillo. 4 caramelos, esas eran sus armas. Y pude demostrar allí que mi esposo no estaba armado. Desde ese momento decidí que tenía que trabajar para que cada una de las diligencias, de las investigaciones, estuvieran derechas. Porque obtener justicia en un país como Venezuela no es fácil. Así fue como desde ese día 1 inicié mi trabajo, empecé a hacer mi trabajo y estuve encima de cada una de las diligencias pertinentes de la Fiscalía. A lo largo de un expediente que tiene más de 20 cuerpos, les puedo decir con esas pruebas que no existe una sola prueba, una sola, que diga que estos funcionarios recibieron, aunque sea una pedrada, aunque sea un rasguño
No existe una sola evidencia en ese expediente. No existe ninguna prueba, ni en sus experticias químicas que le aplicaron tanto a mi esposo como al joven que lo acompañaba. No existió una evidencia que probara que mi esposo estaba armado y que representaba una amenaza para estos 30 funcionarios que lo perseguían. Es decir, allí lo único que hubo fue una ejecución extrajudicial. Ahí no hubo una revisión progresiva, un uso progresivo de la fuerza. Ahí hubo una masacre. Ahí hubo sencillamente un asesinato que no hubo manera de desvirtuar. En las primeras 24 horas fue aprehendido el disparador. Sin embargo, a pesar de que habían tantas evidencias que mostraban a muchos otros funcionarios, fue luego de 5 meses que logré que 5 funcionarios fueran también acusados por la Fiscalía. No fue un trabajo fácil. Comienzo por decirles un poco que el vehículo que manejaba mi esposo ese día es el vehículo que yo hoy manejo. Era el único vehículo familiar y lo reclamé a la Fiscalía a pesar de que ellos querían darlo como pérdida total, pero yo lo reclamé porque yo quería que ese vehículo todos los días me recordara que allí lo habían asesinado. Una de las tesis que tenía la defensa, mi esposo tuvo orificio de entrada por la espalda, orificio de salida, y la bala se alojó, el vehículo es sincrónico, se alojó en su dedo gordo izquierdo. Y una de las tesis que quiso implantar la defensa era que esa bala que estaba alojada en su pulgar, que además para los efectos al ser en el pulgar no era letal, pues no había sido disparada por el funcionario que estaba siendo acusado. Yo me llevé el carro de mi esposo y me fui con unos médicos forenses que me prestaron el apoyo, porque yo no entendía ese informe forense. Yo no entendía que era un shock hipovolémico. Yo no entendía nada. Y yo quería entender. Y yo quería justicia además. Y me fui con el carro una tarde y me senté con ellos y le dije: aquí está el informe forense, yo quiero que usted me explique qué pasó acá. Ellos, con una calavera, me explicaron por dónde entró la bala, su recorrido en el cuerpo. Muy duro, por cierto. Pero de allí nos fuimos al carro. Y así tipo película, con láser y todo, porque está el orificio que atravesó y que fue el orificio que causó la muerte de mi esposo. Allí con láser pudimos demostrar, o pude verlo yo desde mi conocimiento, porque ni soy médico ni soy abogado, pero yo necesitaba verlo gráficamente. Y así pude determinar que en efecto la persona que estaba allí sentada, acusada de ser el disparador, realmente lo era. Este es un camino que es muy difícil, que te acaba mucho emocionalmente, psicológicamente. Han pasado 7 años y el dolor sigue allí igual de intacto. En el caso de mi esposo hubo 3 largos juicios, 3. El primer juicio ocurrió 2 años después del asesinato de mi esposo, 2 años.
y se interrumpió luego de 14 meses. O sea, pasamos 14 meses sentados en un proceso de juicio, llamando a testigos, reviviendo, escuchando. Pero luego de 14 meses, el juicio fue interrumpido. Y en el tercer juicio, luego de pasar por 10 fiscales, fue que llegamos a un veredicto. Pero antes de llegar a ese veredicto, ocurrió algo en este tercer juicio, ¿no? Y es que un día llegó una fiscal y entregó un oficio al tribunal. Este oficio decía algo así como que ella era una fiscal con competencias plenas y especiales asignada a los casos de alteración del orden público del año 2017. Es decir, esa fiscal, que además se sentaba del lado mío, estaba ya diciendo y calificando a mi esposo como un alterador del orden público. O sea, qué insólito, ¿no? Que el Estado, que es tu abogado, le dé una precalificación de delincuente a la persona que además mató ese mismo Estado. Este tercer juicio, luego de 1500 días de reclamar justicia, es decir, 4 años y 4 meses, al fin todos los funcionarios fueron condenados. Sí, todos fueron condenados, pero eso no ocurrió de la nada. Eso ocurrió de que durante 1500 días no he parado de ir a los tribunales. No he parado un solo día, no me he enfermado, no me ha dado ni siquiera una gripe. Y no es odio, no. ¿Y saben por qué le digo que no es odio? Porque en el año 2019, 2 años después de la muerte de mi esposo, decidí iniciar mis estudios en el área de psicología. Porque necesitaba entender cómo unos jóvenes que podían ser mis hijos, que para el momento de los hechos no pasaban de 29 años, habían cometido este crimen atroz. Le habían negado la ayuda a alguien que imploraba ayuda y que quizás si hubiese recibido la ayuda, se hubiese salvado. Yo necesitaba entender eso, porque si hay algo que he entendido a lo largo de estos 7 años, es que la única víctima no fue mi esposo. Los familiares de estos jóvenes, de estos 6 jóvenes, también han sido víctimas. Estos jóvenes crecieron, se educaron, se formaron bajo este gobierno que hoy sigue mandando. O sea, fueron formados para ir en contra de una población que piensa diferente. Es muy duro. Yo acudí al llamado de más de 100 audiencias durante estos 7 años. Fui a la Defensoría del Pueblo, a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a la Fiscalía General de la República de Venezuela y a cada uno de los espacios que han sido necesarios para alcanzar la justicia. Sin embargo, hoy, a 7 años, el proceso de mi esposo no está cerrado, porque resulta que hace 1 año y medio entramos en segundas instancias, en corte de apelación, y se efectuó la audiencia de apelación. Pero resulta que hace 3 semanas, me llaman de la corte de apelación, luego de 1 año y medio, y yo estoy pensando que me están llamando para decirme, mire, ya tenemos un veredicto de la corte de apelación. Y resulta que no. Resulta que uno de los jueces que conoció la causa en la corte fue destituido
Y como fue destituido, tenemos que volver a hacer una audiencia de apelación. Y esto es la historia sin fin. Porque durante estos 7 años no he dejado de ver a los asesinos de mi esposo día a día. Y aunque en apariencia yo me pueda ver fuerte, y a lo mejor también lo soy, yo misma no me lo creo, es muy duro, porque tu cuerpo te empieza a hablar y te dan náuseas y empiezas a sudar mucho y tienes pesadillas y no duermes cada vez que sabes que al día siguiente tienes que ir a los tribunales. Es muy duro. El sistema venezolano está perfectamente diseñado para que nosotros no busquemos justicia, para que no sigamos luchando, para que nos rindamos, porque sencillamente la ineficiencia acompaña cada parte del proceso. Yo pertenezco a una organización, Alfavic Venezuela. Alfavic Venezuela fue integrada inicialmente en el año 2019 por 16 familias. Hoy somos más de 40. Sin embargo, de esas 40 familias, de esas 40 víctimas a quienes le arrebataron la vida, 19 corresponden a personas asesinadas en el contexto de las protestas del 2017. Pero de esas 19, 16, es decir, el 84%, ocurrieron con armas de fuego en zonas letales: pecho, espalda, cuello y cabeza. Y de esos 16 casos, de esos 19 casos, 11 de ellos, es decir, el 57%, ocurrieron en manos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y de ese 57%, es decir, de esos 11 casos, tan solo 2 han ido a juicio. 2. Si vemos estadísticamente lo que representan esos números para Alfavic Venezuela, eso se extrapola a lo que se vive en Venezuela. De esos 2 casos que fueron a juicio, el caso de Fabián Urbina y el caso de Rubén Darío González. Fabián Urbina, un joven de 17 años, menor de edad, a quien le dieron a los culpables apenas 12 años de prisión, 12 años por un menor de edad. Y debido a la presión mediática, subieron la pena a 15. Eso no es justicia genuina. Pero el caso de Rubén Darío es peor, porque el caso de Rubén Darío ocurrió, hicieron un juicio con una silla vacía. La silla del disparador está vacía. El disparador lo juzgaron sin estar presente, porque huyó del país. Y no ha habido voluntad por parte del Estado venezolano en buscar al culpable de haberle disparado a un joven de 16 años, estudiante. El día que lo asesinaron se estaba graduando de bachiller, proviene de una familia muy humilde y él decidió salir a protestar. Al resto de los coautores los absolvieron. Eso es justicia. ¿Cómo pueden absolver a alguien que asesinó a un joven de 16 años? Eso es un común denominador en los casos de ejecuciones extrajudiciales. Los ascienden, le dan puestos mejores, los sacan del país y los ponen como diplomáticos. Eso es una constante. Otros casos de Alfavic Venezuela
son el caso de Luis Guillermo Espinosa, un joven de 15 años, también estudiante de bachiller, a quien un guardia nacional bolivariano le disparó a su cabeza y lo dejó en coma durante 2 meses hasta que falleció. Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años, a quien un guardia nacional bolivariano le disparó una bomba lacrimógena a su pecho, reventándole literalmente su corazón. Daniel Kellis. El caso de Daniel Kellis se parece al de Geraldine Moreno, porque él salió a protestar frente a su casa, y le dispararon. ¿Y saben lo insólito de este caso? Que el arma que disparó ese funcionario policial no estaba registrada en el parque de armas. Es decir, este oficial tenía 2 armas y una de ellas no estaba registrada en el parque oficial de armas. Actualmente no existe una sola investigación abierta en contra de las cadenas de mando. El único sitio, en mi caso, donde aparecen mencionados los comandantes de las fuerzas policiales que actuaron en el caso de mi esposo, es en los oficios que le remitían por solicitud del CICPC, de la Policía Científica. Es el único sitio, porque ni siquiera fueron llamados a declarar como testigos referentes. ¿Cómo puede un comandante no ser llamado a declarar en un juicio cuando eres responsable de esos funcionarios? Eso yo no lo entiendo desde mi posición. No sé si será normal. Sin duda alguna, esto demuestra un patrón de comportamiento y persecución en el accionar de las fuerzas públicas y un patrón de sistematicidad en cuanto a las órdenes emitidas por el Estado venezolano para callar y controlar las protestas y a la población civil. Y esto se pudo evidenciar con el llamado Plan Zamora y Plan Huacaipuro, porque no debemos olvidar que en cadena nacional hicieron un llamado a repeler a todas las personas que salieran a la calle a protestar. No hay manera de tapar tanta impunidad. No hay. No existe una justicia genuina. No existe evidencia de que el Estado venezolano quiera realmente ayudar a las víctimas a obtener justicia, porque todo está centralizado. Yo tuve que aprender a manejar las redes sociales como medida de presión para que mi caso no quedara impune. Tuve que aprender a hacer cosas que no sabía que podía hacer para que el caso no quedara impune. Aunque protestar sea un derecho, en Venezuela es visto como un delito y te asesinan por eso. Y en el mejor de los casos te pueden meter preso. Yo me devuelvo a Venezuela, yo vivo allá y no tengo intenciones de irme. Y no sé qué va a pasar conmigo cuando regrese. Y les confieso, sí, me da miedo, porque todos sabemos los horrores que se viven en las cárceles en Venezuela. Pero a pesar del miedo, no estoy dispuesta a callar y voy a seguir luchando por Juan Pablo, por Rubén Darío, por Fabián, por Daniel Kellis,
por cada uno de esos venezolanos, yo voy a seguir luchando. Nosotros, las madres, esposas, hermanas, mantenemos nuestra esperanza de justicia genuina en los organismos internacionales. Es por ello que necesitamos la continuidad de la misión para la determinación de los hechos. Necesitamos que este panel de expertos siga funcionando. Necesitamos que la Corte Penal Internacional continúe las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad. Se lo debemos a todos ellos. Se lo debemos a cada lágrima de cada madre. Y nosotros en Venezuela estamos haciendo el trabajo. Nosotros seguimos documentando, nosotros seguimos haciendo el trabajo. Pero necesitamos que no nos abandonen. Necesitamos que nos sigan apoyando. Porque cada uno de los jóvenes asesinados merece justicia. Y no quiero dejar de pasar también los jóvenes asesinados en las barriadas de Venezuela, menos favorecidos. En Alfaví tenemos 21 casos de jóvenes que han sido asesinados por el antes llamado FAES. Crímenes atroces. No solamente han matado a estos jóvenes, sino que los han violado delante de sus familiares. Eso es atroz. Eso es muy atroz. Y esos casos se mantienen impunes. Y necesitamos seguir trabajando y haciéndolo. Porque ninguna madre merece que además de que le hayan matado a su hijo, lo llamen delincuente. Ninguno de esos jóvenes, ninguno de nuestros muertos son delincuentes. No lo son. Solo eran personas que querían un país diferente. Gracias. Quiero, en nombre del panel, en primer lugar agradecerle por el testimonio y también todo el panel, creo que puedo hablar por todo el público presente también, acompañamos